¿Qué pasaría si mañana usted despertara y eliminara por completo todos los alimentos ultraprocesados de su vida? Y no hablo de hacer ninguna dieta ni de comer menos, no. Hablo de quitar totalmente de golpe todo ese sistema de comida industrial que controla a tantos metabolismos. Lo que vamos a ver hoy no es una opinión, es una investigación profunda basada en estudios clínicos de neurociencia, microbiología y medicina metabólica. Vamos a recorrer día a día y semana a semana lo que ocurre dentro de un cuerpo cuando se le quita por completo todos los ultraprocesados. Cómo cambian las hormonas, el intestino, la energía, el ánimo, la inflamación, el hambre y todos los órganos. Y le prometo algo, después de entender lo que realmente pasa por dentro, vamos a ver la comida de otra manera. En las primeras 24 horas ocurre el primer cambio metabólico medible. Los picos bruscos de glucosa e insulina comienzan a desaparecer. Los ultraprocesados con sus azúcares añadidos, harinas ultra refinadas y aceites oxidados producen ascensos rápidos de glucosa que pueden superar fácilmente los 140-160 miligramos por decilitro, incluso en personas sin diabetes. Estudios como el del NIC 2019 han demostrado que este tipo de alimentos genera una absorción tan rápida que el páncreas libera más insulina de la necesaria, provocando el clásico subidón y desplome de energía. Cuando eliminamos estos productos, el cuerpo deja de recibir estos estímulos hiperglicémicos y vuelve a enfrentarse a alimentos que se requieren masticación, descomposición y digestión completa. Esto significa que la glucosa entra más lentamente en la sangre, la insulina no necesita dispararse de forma tan agresiva y el metabolismo vuelve a un ritmo más fisiológico. El término técnico es la disminución de la variabilidad glicémica y es tan importante que varios estudios poblacionales lo relacionan directamente con menos inflamación, menos fatiga y mejor control del apetito. En otras palabras, en menos de un día, el cuerpo pasa de un estado de montaña rusa metabólica a una circulación más estable, predecible y eficiente. Y este es apenas el primer paso de una cadena de transformaciones que continúan en los días siguientes. Paralelamente ocurre un fenómeno que muchas personas interpretan como bajar de peso rápido, pero en realidad es un ajuste fisiológico. El cuerpo empieza a liberar el exceso de sodio acumulado. La mayoría de los ultraprocesados contienen cantidades desproporcionales de sal, en algunos casos de 3, 5 o hasta más veces a sus equivalencias, porque el sodio potencia el sabor y prolonga la vida útil. En el programa de salud de hoy, el sodio en la dieta es una preocupación creciente aquí en EAU. La FDA recientemente emitió nuevas directrices instando a los fabricantes de alimentos, así como a los restaurantes, a reducir voluntariamente la cantidad de sal en alimentos procesados, envasados y preparados en un 12% durante los próximos 2 años y medio. Las directrices voluntarias se publican a raíz de un estudio que reveló que, a pesar de los esfuerzos educativos en dieta y nutrición, los estadounidenses han estado consumiendo más alimentos ultraprocesados durante las últimas 2 décadas. Los alimentos procesados, aunque mucha gente o creemos que mucha gente es consciente de los alimentos integrales, la mayoría de las veces no lo están. Están muy confundidos, no saben que es un alimento procesado. Sí, piensan, bueno, sé que los refrescos son procesados y sé que las galletas y las papas fritas son procesadas, pero ¿qué hay de mis embutidos? ¿Es eso comida procesada? ¿Qué hay de ciertos quesos? ¿Son esos alimentos procesados? Así que hay mucha información que aún falta para educar al público. La nutricionista Miriam Anslom dice que el sodio oculto en alimentos procesados causa aumento de peso y riesgos de salud a largo plazo, como hipertensión, enfermedad cardiovascular e incluso renal. Estudios nutricionales en Estados Unidos y Europa muestran que más del 70% de sodio que consume una persona promedio proviene exclusivamente de alimentos ultraprocesados. Cuando ese aporte masivo desaparece, los riñones comienzan a expulsar el sodio retenido y con él el agua intra y extracelular asociada. Por eso en las primeras 24 a 72 horas es común observar una disminución de 0.5 a 1.5
litros, pero no son de grasa, sino de líquido acumulado. Este proceso también reduce la hinchazón abdominal y la sensación de pesadez. En términos médicos, se trata de una disminución del volumen extracelular, un cambio que se ha documentado repetidamente en estudios de dietas bajas en procesados y planes DASH dirigidos a personas con hipertensión. Además, al reducirse la carga de aditivos como fosfatos, sodio, benzoato y nitritos que afectan la permeabilidad celular y favorecen la retención hídrica, el cuerpo recupera un equilibrio más natural entre agua y electrolitos. Por eso, incluso antes de que ocurra cualquier pérdida de grasa, el organismo ya empieza a sentirse menos inflamado, más ligero y con menor presión vascular. En el cerebro, sin embargo, ocurre algo muy distinto, un silencio que se siente casi incómodo. Los ultraprocesados están diseñados para estimular de forma extrema el sistema de recompensa, especialmente el circuito dopaminérgico mesolímbico. Numerosos estudios de neuroimagen han demostrado que las combinaciones industriales de azúcar más grasa más sal más potenciadores de sabor generan picos de dopamina comparables a los observados ante estímulos adictivos de otras naturalezas. Esta respuesta no es casual, se construye en el laboratorio para maximizar la preferencia, el consumo repetitivo y la pérdida de control. Cuando esos estímulos desaparecen de un día para otro, la liberación de dopamina cae abruptamente. El cerebro, que lleva años recibiendo señales intensas y frecuentes, percibe esto como una ausencia, como una pérdida, casi como un apagón. Estos tres ingredientes tienen un gran poder. La sal provoca una explosión de sabor. Se puede encontrar, por ejemplo, en la superficie de papas fritas o snacks. Así que la sal es con lo primero que entra en contacto la lengua. La grasa también provoca esa sensación de felicidad en la boca. Esa sensación cuando muerdes un sándwich de queso recién tostado. Sin embargo, probablemente el más poderoso de estos tres ingredientes es el azúcar. A la mayoría de las personas el azúcar les gusta instintivamente. De modo que la industria desarrolló el denominado punto de la felicidad. Este depende de la cantidad perfecta de azúcar en los productos. Los productos se optimizan para que no contengan ni mucho ni poco azúcar. Al principio me resistí a la afirmación de que estos productos eran adictivos, pensando que era absurdo comparar las galletas Oreo con la heroína. Pero por varias razones he cambiado de opinión. De hecho, ahora estoy convencido de que estos productos procesados son en cierto modo un problema aún mayor que el tabaco o el alcohol, e incluso que ciertas drogas. Ahora se sabe que estos alimentos altamente procesados tienen una relación directa con la explosión mundial de la obesidad y el sobrepeso. Técnicamente se activa un estado de hipodopaminergia, transitoria, sí, pero en esta transición receptores dopaminérgicos quedan menos estimulados de lo habitual. Esto explica por qué en las primeras 24 a 72 horas muchas personas experimentan irritabilidad, impaciencia, antojos, compulsiones e incluso una sensación de hambre, pero es como una hambre emocional que no tiene relación a las necesidades energéticas reales. Y no es debilidad, es neurofisiología. Es neurociencia. Durante años estos alimentos hiperpalatables, o sea, con mucho sabor, entrenaron al cerebro para buscar gratificación inmediata, de modo que su ausencia se interpreta como un vacío emocional. Lo que se siente no es hambre, es el retiro repentino de estímulos que están diseñados para generar una dependencia conductual. Y entender esto es crucial porque muestra que dejar los ultraprocesados en parte es un proceso de desadicción. Entre las primeras 24 y 72 horas aparecen también algunos de los cambios más impresionantes, lo que ocurre en la microbiota intestinal. Este ecosistema, compuesto por trillones de bacterias, arqueas, hongos y virus, tiene la capacidad de reorganizarse con una velocidad sorprendente. Estudios clásicos como los de David Al en 2014 y múltiples intervenciones posteriores han demostrado que la composición microbiana puede cambiar en cuestión de 48 horas cuando se pasa de una dieta rica en ultraprocesados
a una alimentación basada en fibras naturales, frutas, verduras y granos enteros. Apenas llegan estos sustratos nuevos, fibra fermentable, polifenoles, almidón resistente, aumenta la actividad de bacterias beneficiosas y especies claves en la producción de ácidos de cadena corta, especialmente el butirato. El butirato no es solamente como un combustible para el colon, es una molécula antiinflamatoria con efectos demostrados en la reparación de la barrera intestinal, la regulación del sistema inmunológico y la modulación de hormonas que provocan saciedad como la GLP-1 y PYY. Por eso, en tanto solo 2 o 3 días la persona puede empezar a sentir menos inflamación abdominal, mejor tránsito y una saciedad más estable. Al mismo tiempo disminuye la influencia de componentes propios de los ultraprocesados que perjudican la microbiota, como emulsificantes, carboxilmetilcelulosa, polisorbato 80, edulcorantes artificiales y ciertos aditivos sintéticos. Estos compuestos, según estudios experimentables y clínicos, pueden aumentar la permeabilidad del intestino, promover la inflamación de bajo grado y alterar la composición de toda la microbiota hacia perfiles menos saludables. Al retirarlos, el intestino deja de estar expuesto a este estrés químico constante y recupera la integridad de su barrera mucosa. En pocas palabras, el intestino que llevaba años enfrentándose a texturas uniformes, gomas, estabilizantes y productos diseñados para tener masticabilidad artificial, vuelva a realizar la función para el cual fue creado: descomponer alimentos reales, fermentar fibras vivas y enviar señales de saciedad coherentes. En solo 72 horas puede verse el inicio de una restauración microbiana que tiene repercusiones a nivel metabólico, inmunológico y emocional. Hacia el final de la primera semana aparece una fase de estabilización que muchas personas describen como si al fin se desactivara ese piloto automático en el que venía por mucho tiempo de cansancio y antojos. Esto tiene un fundamento fisiológico, con menos variabilidad glicémica, o sea, menos picos de insulina y glucosa. La energía deja de subir y caer como una montaña rusa, y varios estudios sobre control glicémico muestran que al consumir alimentos con digestión lenta y alto contenido de fibra, la curva de glucosa se aplana, lo que reduce la somnolencia postprandial, o sea, ese sueño que da después de comer, y la fatiga por la tarde. Por eso en esta etapa muchas personas notan que ya no necesitan tanto café de la tarde o ese chocolate o ese snack dulce que se comían antes en la tarde para mantenerse despiertos. La energía se vuelve más estable y más sostenida. El aumento constante de fibra y de agua en las comidas, legumbres, frutas, verduras, granos enteros, produce una saciedad física más prolongada porque activa los receptores de digestión en el estómago y retrasan el vaciamiento gástrico, o sea que la comida tarda más en digerirse. Sin embargo, aunque el cuerpo empiece a responder con mayor estabilidad, el cerebro todavía está en recalibración. El umbral de recompensa sigue aún activado, o sea, los antojos siguen, debido principalmente a todos los años en los que ha estado expuesto a combinaciones que son diseñadas para sobreestimular los receptores de sabor y las vías dopaminérgicas, o sea, el sentir placer al comerlos. Por eso, en estos días, apenas en unos 7 días, alimentándonos con comida real, con alimentos naturales como una fruta, un plato casero, puede sentirse como insuficiente, y no porque no nutran, sino porque todavía no activan los circuitos de recompensa al nivel de que el cerebro estaba acostumbrado. Esta sensación está bien documentada en estudios de neuroimagen que muestran cómo el núcleo accumbens y la amígdala, regiones claves para la motivación y el placer alimentario, tardan más semanas en reducir su hiperactividad entre comidas muy calóricas y con mucho sabor. La buena noticia es que esta fase es temporal.
La literatura científica indica que conforme disminuye la exposición diaria a alimentos hipercalóricos y ultraprocesados, la respuesta neuronal a ellos empieza a disminuirse. En otras palabras, el cerebro comienza a desintoxicarse de ese exceso de estímulo y recupera sensibilidad dopaminérgica y vuelve a encontrar placer en alimentos simples. Poco a poco, una fruta vuelve a saber dulce, vuelve a saber rica, deliciosa. Un caldo casero vuelve a ser reconfortable. El sistema de recompensa está recalibrándose y esta es la señal de que el proceso va bien. O sea, los antojos van a ser normales, pero si los logramos controlar, esta fase va a pasar. Entre la segunda y la cuarta semana comienzan los cambios metabólicos más potentes y medibles. Para este momento, la sensibilidad a la insulina, el mecanismo que determina qué tan eficiente el cuerpo utiliza la glucosa, empieza a mejorar de manera significativa. Estudios clínicos han demostrado que después de 14 a 28 días de una alimentación basada en comida real sin ultraprocesados, el músculo y el hígado responden mejor a la insulina, lo que reduce la necesidad de producir grandes cantidades de esta hormona. Esto no solo estabiliza la glucosa, o sea, el azúcar en sangre, sino que disminuye la carga metabólica sobre el páncreas. El trabajo del páncreas empieza a ser más ligero, se le quita trabajo al páncreas. El hígado entra en una etapa de recuperación. La grasa del hígado, si le dijeron que tiene hígado graso, esa grasita que aumenta cuando la dieta está cargada de azúcares, principalmente azúcares añadidos, jarabes de fructosa, grasas industriales, esa grasa comienza a disminuir. Varios ensayos en pacientes con hígado graso han mostrado reducciones del 10 hasta el 30% en la infiltración grasa en apenas 3 a 4 semanas cuando se sustituyen los ultraprocesados por alimentos frescos y ricos en fibras. Esto se traduce en un órgano que procesa la glucosa con mayor eficiencia y reduce la producción de triglicéridos, uno de los principales marcadores en mejorar cuando se dejan los ultraprocesados. A nivel hormonal también cambia la forma en que el cuerpo regula el apetito. La grelina, hormona del hambre, se estabiliza. Esto hace que la persona empiece a sentir menos antojos y más saciedad después de comer, o sea, se siente más lleno una vez que come la porción que le corresponde. Durante este mismo periodo, la microbiota intestinal alcanza un punto clave de diversificación notable. La presencia constante de fibra fermentable, polifenoles y compuestos vegetales permite la expansión de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta que tienen efectos antiinflamatorios y reguladores del sistema inmune. Este efecto de diversidad microbiana se asocia a una reducción de la inflamación, mejor regulación inmunológica y mayor eficiencia metabólica. Para este momento, el cuerpo ya no responde únicamente al retiro de los ultraprocesados, responde sobre todo a la presencia consistente de nutrientes reales, fibras naturales, minerales, fitoquímicos y alimentos que obligan al metabolismo a trabajar como está diseñado. Es esta combinación, quitar lo que daña y agregar lo que repara, lo que produce realmente un cambio sistémico, un metabolismo más sensible, un hígado más limpio, una microbiota más robusta, un apetito más regulado. Aquí es donde el cuerpo empieza a demostrar que el cambio no es pasajero. Estamos reajustando la fisiología. Entre la cuarta y la octava semana empieza a hacerse visible algo que la ciencia lleva años documentando. El cuerpo regula espontáneamente su consumo y comienza a equilibrarse por sí solo. En este periodo, los estudios muestran descensos medibles en el peso corporal, la circunferencia abdominal, la presión arterial y nivel de triglicéridos. Incluso en personas que no están contando calorías ni han cambiado su rutina de actividad física. Este fenómeno no es mágico,
es conductual y fisiológico. En ensayos controlados como los del Instituto Nacional de Estados Unidos, se ha visto que una misma persona puede ingerir 300 a 500 kilocalorías adicionales al día cuando su dieta es más rica en ultraprocesados. Esto ocurre porque estos productos requieren muy poca masticación, se digieren demasiado rápido y activan señales de recompensa que superan las señales naturales de la saciedad. Cuando los ultraprocesados desaparecen y son reemplazados por alimentos que exigen masticación, que tienen fibra, que obligan al cuerpo a realizar un trabajo digestivo, la ingesta espontánea disminuye casi de forma automática. Por eso, en estas semanas, la persona suele perder peso sin sentir que esté haciendo una dieta como tal. Simplemente estamos volviendo a comer en la cantidad que su fisiología necesitaba. Un cambio igual de importante ocurre a nivel emocional. La estabilización de la glucosa reduce los picos de irritabilidad, mejora la concentración y evita los bajonazos de energía que antes se confundían con hambre. En paralelo, una microbiota mejorada tiene efectos antiinflamatorios en el intestino y en el cerebro. Modula vías neuronales relacionadas con el estrés y la ansiedad. Los estudios sobre nutrición y salud mental, como el ensayo SMILES, han demostrado que una alimentación basada en alimentos reales durante 12 semanas puede generar mejoras significativas en síntomas depresivos, en algunos casos comparables al efecto de una intervención psicológica. Esto no significa que la alimentación vaya a reemplazar el tratamiento emocional, por supuesto que no, pero sí confirma que la comida influye muchísimo en el estado de ánimo, más de lo que tradicionalmente se le ha reconocido. Hacia los 3 y los 6 meses, el organismo presenta cambios estructurales y hormonales mucho más profundos. La resistencia a la insulina puede revertirse parcial o totalmente. En personas con prediabetes, la grasa visceral disminuye, los marcadores inflamatorios bajan de forma sostenida, el hígado graso mejora notablemente. A nivel hormonal, este periodo marca una transición importante. La reducción drástica de los ultraprocesados disminuye la exposición cotidiana a los ftalatos, bisfenoles y otros compuestos que migran desde envases plásticos, empaquetes térmicos, aceites industriales, y estos químicos actúan como disruptores endocrinos, o sea que son capaces de alterar la producción y función de las hormonas sexuales, tiroideas y metabólicas. Existen estudios poblacionales y clínicos que han demostrado que quienes consumen mayores cantidades de alimentos ultraprocesados presentan niveles más altos de ftalatos en orina, menor cantidad seminal, irregularidades menstruales, menor testosterona y mayor riesgo de alteraciones tiroideas. Cuando estos compuestos dejan de entrar al organismo de forma continua, la carga hormonal tóxica se reduce y el eje endocrino recupera estabilidad. Esto se traduce a una mejor regulación de estrógenos y testosterona, ciclos menstruales más regulares, más predecibles, mayor fertilidad, mayor energía durante el día y una función tiroidea más consistente. No es un cambio inmediato, pero sí es progresivo. Conforme el cuerpo depura estos químicos, las hormonas vuelven a operar dentro de rangos más fisiológicos. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico experimenta una liberación. La inflamación de bajo grado, alimentada por aditivos, exceso de azúcar y disbiosis intestinal, comienza a descender con menos citoquinas inflamatorias circulando. El sistema inmune deja de trabajar en estado de alarma constante y recupera eficiencia. Responde mejor a infecciones, disminuye el malestar corporal y mejora la calidad de sueño. En el cerebro ocurre una transformación igual de profunda, aunque más lenta. Se restablece el equilibrio dopaminérgico, los niveles basales de dopamina comienzan a normalizarse y este reajuste permite que alimentos simples como una fruta o una comida casera recuperen su capacidad natural
de producir placer. Es decir, cuando la sobreestimulación desaparece, la sensibilidad vuelve y con ella una relación más equilibrada y menos compulsiva con la comida. Y después de un año sin ultraprocesados, la evidencia poblacional es contundente. Menos diabetes, menos enfermedades cardiovasculares, menos depresión, menos grasa visceral, menos inflamación crónica, mejor calidad de vida y mayor longevidad. Las personas muestran más energía, mejor digestión, mejor sueño, con un sueño más profundo, menos antojos o al menos antojos mucho más manejables y un cuerpo menos inflamado. Y esto no es un milagro, simplemente es conocer nuestra fisiología. Cada órgano responde a la ausencia de sustancias que nunca fueron diseñadas para ser consumidas diariamente por el ser humano. Lo más importante de toda esta investigación es que dejar los ultraprocesados no es un acto heroico ni algo imposible de hacer, es simplemente permitir que el cuerpo funcione tal cual fue diseñado. Yo creo que ningún organismo humano puede ganar una guerra contra productos que están formulados para estimular al máximo los circuitos de recompensa y anular todas las señales naturales de la saciedad, de sentirse lleno. Cuando una persona deja de consumirlos, permite que su fisiología empiece a realinearse, a recuperarse, le permite a su intestino volver a producir bacterias que protegen en lugar de inflamar. Su hígado reduce la acumulación de grasa y mejora la capacidad que tiene de desintoxicar el organismo. El páncreas deja de responder como si cada comida fuera una emergencia. El cerebro recupera su capacidad para diferenciar entre hambre real o antojos o impulsos emocionales. Las hormonas se estabilizan y el sistema inmune deja de batallar contra tanta inflamación. Es la historia de cómo cuando le damos comida real al cuerpo, el cuerpo recuerda exactamente quién es y cómo es que debe funcionar. Les invito a ver mi video anterior, ahí explico cómo la industria de los ultraprocesados han influido en nuestra biología, en nuestra salud mental y nuestra relación con la comida. Después de verlo van a entender aún mejor todo lo que hablamos en este video. Recuerden seguirme para más contenido.